pues tengo el gusto de presentar, como decía, Manuel Castropriego, de la Universidad de Alcalá, el cual, como ven en la imagen, nos va a hablar sobre el sistema monetario visigodo en el centro de la península ibérica a través del registro arqueológico, principales indicadores. Manuel Castropriego es licenciado en Historia, especialidad en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid en 1996, con diploma de estudios avanzados, maestría en Prehistoria y Arqueología en 2002 por la misma universidad. Es asimismo doctor en Historia y Filosofía con especialidad en Arqueología en el año 2011 por la Universidad de Alcalá. Es profesor investigador en la Universidad de Alcalá también y ha sido también becario de la beca Prometeo Seneskit en Ecuador, sobre el cual también desarrolló un interesante proyecto que queda un poco al margen de la cronología que nos ocupa hoy en día, pero que, por supuesto, debe quedar reseñado. Una de sus líneas más destacadas de investigación ha sido la economía monetaria altomedieval, sobre la que publica numerosos estudios científicos y sobre la que ha elaborado y coordinado varios libros en torno al patrimonio cultural. Es investigador en diversos programas de I+D+I, como la línea de investigación dedicada a la arqueología, al paisaje, al cambio climático y nuevas tecnologías, y la arqueología medieval. Asimismo, desde 2007 es codirector científico del Yacimiento Arqueológico de Recópolis y ha participado en proyectos nacionales e internacionales en países como en España, en Italia o en Francia, habiendo disfrutado también de una beca dotada por la Comisión Internacional de Numismática en la ciudad de Nueva York en el año 2002. Cedo la palabra a Manuel Castropriego. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye ahora? Sí, mejor, ¿verdad? Ante todo, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la organización la posibilidad que me han dado de participar en este interesante seminario. Y hoy lo que quiero principalmente presentar es reflexionar conjuntamente con ustedes, en realidad, sobre algunos problemas en torno a los conjuntos numismáticos y su representatividad en el registro arqueológico en el área central de la península ibérica, lo que serían las provincias de Toledo, Madrid, Cuenca, entre el final del siglo VI y los inicios del siglo VII. En la adopción de este enfoque, en el que va a primar el análisis de los conjuntos hallados del registro arqueológico, probablemente no responda a todas las cuestiones en torno a lo que va a ser la evolución del sistema monetario visigodo. Frente al crecimiento constante de los corpus numismáticos en los que ha aumentado en los últimos años considerablemente nuevos tipos, nuevas tecas, los registros arqueológicos en torno a la numismática se mueven en un número relativamente reducido. Prácticamente estamos trabajando en el área central de la península ibérica con unas 200 monedas aproximadamente. En cualquier caso, a pesar de este reducido conjunto de monedas procedentes de registros arqueológicos fiables, en líneas generales considero que en los últimos 30 años la investigación arqueológica y sobre todo la generalización de excavaciones en extensión ha permitido que tengamos un mayor conocimiento sobre lo que es la circulación monetaria. Y no solo por la presencia de moneda en contextos arqueológicos, sino también, y esto es importante, en muchas ocasiones también por su ausencia, por su no presencia. En cualquier caso, la relación entre la numismática y lo que es el método estratigráfico, contradictoriamente, es una relación que viene de muy lejos. En realidad, la propia constitución del método estratigráfico y, en concreto, el propio diseño de las matriz Harris por parte de Harris a finales de los años 70 vino muy unida principalmente a una colaboración intensa con un numísmata, con Rees, y sobre todo con la necesidad de comprobar cómo las matrices Harris, el sistema que utilizamos actualmente, el sistema para seriar y aportar un sistema cronológico e interpretativo a un yacimiento arqueológico, venía también venía unido principalmente a lo que es la necesidad de interpretar los conjuntos artefactuales, y ahí la colaboración entre Harris y Rees permitió construir unos primeros diagramas que le permitieron a Harris comprobar exactamente si el sistema creado, el sistema funcionaba o en realidad no lo hacía.
Esto es importante porque, a pesar de que la estrecha colaboración entre la seriación estratigráfica y la numismática viene de muy lejos, estamos hablando ya de un sistema que se conforma definitivamente a finales de la década de los 70, sin embargo, en la península ibérica, por parte de un amplio sector de la investigación numismática, hasta momentos muy recientes, y hablo de los últimos 10 años, la secuencia estratigráfica no ha estado como elemento prioritario en el análisis de los conjuntos monetarios. A pesar de que, en el caso de los estudios de la moneda en época visigoda, existían una serie de elementos alentadores a finales de los 70. En realidad, los diferentes estudios que se habían originado en torno a la moneda visigoda, y muchos de ellos ya con un origen en el siglo XVIII, durante el siglo XX establecen todo un sistema de catálogos tipológicos descriptivos de gran calidad. A mí nunca se me olvida citar el trabajo de Mateu Llopis con el catálogo de clasificación de las monedas del Museo Arqueológico Nacional, un documento en el que hace un primer análisis, un estudio regional, que posteriormente seguirá Miles, y que en la década principalmente de los 70 será continuado por los trabajos de Xavier Barral y Altet, en este caso muy unido a lo que va a ser la tradición numismática francesa, los trabajos de Jean Laforgue, que van a aportar un primer corpus interpretativo de los conjuntos numismáticos y de su difusión a nivel peninsular. Frente a esta realidad, en la conformación de esos, en la década de los 90, vamos a ver en el caso de la península ibérica la conformación de unos nuevos corpus, una nueva conformación de catálogos en torno a criterios tipológico-descriptivos, en este caso con un importante peso de las metalografías, un elemento central de debate en los años 90 en torno a lo que es la masa circulante de época visigoda. Son los estudios de Cabral, de Peixoto, de Mariño, entre otros, y que se van a ir incorporando en el diseño de nuevos corpus, como por ejemplo los de Vico de 2006 o los catálogos de la Real Academia de la Historia. Un elemento central que tenemos que tener en cuenta en el caso de la aproximación que se ha realizado en la península ibérica en torno a la moneda visigoda es la construcción de esos grandes corpus tipológicos, es la participación activa de miembros del mercado de antigüedades. Creo que eso es una variable importante y central para entender también cómo se ha producido y la lentitud con la que en algunos momentos se ha producido una lenta penetración de la secuencia estratigráfica como un elemento interpretativo. No quiero decir con ello que esos catálogos no hayan hecho unas importantes aportaciones, lo han hecho. Por ejemplo, el trabajo publicado hace ya prácticamente una década de Ruth Pliego significa sin duda un trabajo que significará en las próximas 2 décadas pues prácticamente haber sentado unas bases estables en torno a criterios tipológicos y también en cuanto a la identificación de cecas para la época visigoda. En realidad, el establecimiento de la relación entre la numismática en su sentido más tradicional y lo que es propiamente la arqueología, o lo que es mejor dicho, la arqueología estratigráfica es relativamente reciente. Las primeras publicaciones en la península ibérica, prácticamente ya de una manera intensa, son del 13 Congreso Nacional de Numismática, el 13 Congreso Internacional de Numismática en el año 2003, en el año 2007 se publica un Congreso Nacional de Numismática, el 13 también en el caso de Cádiz, en el que ya empieza a haber unas primeras aproximaciones a lo que son secuencias estratigráficas, pero todavía desde unas posiciones muy marginales o muy residuales. El propio profesor Olmo y yo tuvimos la ocasión de participar en el año 2011 en un congreso en Roma en el que, en torno a la necesidad de entender los conjuntos monetarios en su sentido contextual.
estamos hablando realmente del año 2011 y prácticamente es a partir de ese momento cuando se produce una, interés mayor por la contextualización arqueológica en torno a la moneda de época visigoda. Frente a esta situación, la renovación conceptual en torno a la moneda visigoda vino en realidad, se empezó a producir en la década de los 70 y en la década de los 80 desde el ámbito de la historia medieval. Los trabajos clásicos de Barbero y Vigil y también de Miquel Barceló entre finales de la década de los 70 y principios de la década de los 80 van a ser los primeros que van a incidir sobre el carácter restrictivo del sistema monetario visigodo como reflejo de una conformación estatal, la del Estado, con contradicciones intensas en torno a la organización fiscal y extractiva. Todo ello reflejo de un modelo en crisis en torno a la distribución y posesión de la tierra, que se convertirá en la segunda mitad del siglo VII en una crisis sistémica en la conformación del Estado visigodo. Barceló y Retameros, con estos elementos iniciales desarrollados por Barceló a final de la década de los 70 y al principio de los 80, en los que también hay una serie de estudios cuantitativos fundamentales para entender la circulación monetaria de época visigoda, van a profundizar en distintas cuestiones de la circulación a partir del análisis de un texto clásico, el texto de Fisco Barquinonensi, en el que van a establecer una serie de elementos sobre cómo se produce la circulación del tremis de oro, la moneda que va a ser la moneda principal de acuñación por parte del Estado visigodo. Establecen dos parámetros que considero que siguen siendo válidos para entender lo que vamos a ver a continuación en el análisis en torno al análisis arqueológico. Por un lado, el tremis está íntimamente ligado al proceso de transformación de la renta campesina dentro de la conversión de esta de acuerdo a los sistemas de cambio y valor establecidos por el Estado y pactados con las élites. Y por otro lado, el tremis también está íntimamente unido y forma parte del intercambio de esas propias élites. Dentro de esos parámetros, que acabo de mencionar y elaborados principalmente por esa aproximación que hizo principalmente Barceló y también Retamero a mediados de la década de los 90, es como tenemos que entender algunas de las características propias de la moneda visigoda, porque si no va a ser complicado que consigamos entenderlo de una manera contextual y de una manera amplia. Por un lado, es una moneda sometida a tres realidades de manera constante. Una compleja organización provincial, muy compleja, con una multiplicidad de cecas, sometida a importantes procesos de devaluación, tanto en su peso como también en su contenido aurífero, a lo largo especialmente del siglo VII. Sometida también a frecuentes actuaciones de reorganización monetaria, que se refleja también en el conjunto de depósitos, como ocurre con las ocultaciones de finales del siglo VII, inicio del VIII, en las que se observa una drástica desaparición de las primeras emisiones monetarias de finales del siglo VI e inicio del VII como resultado de procesos de renovatio monetari, que implicaron la retirada de los ejemplares más antiguos y posiblemente su fundido y reacuñación de acuerdo a nuevos estándares en dos momentos. Por un lado, durante el gobierno posiblemente de Recesvinto y luego más tarde durante el gobierno de Égica y de Witiza, que reorganizan de nuevo el sistema monetario. Frente a esta realidad crítica de la moneda, no podemos dejar de referirnos a la exuberancia tipológica de la moneda, con una infinidad de variantes como pueden contemplarse los corpus, que permitieron incluso a Metcalfe, creo que equivocadamente, plantear en los años 90 la posibilidad de una acuñación masiva de tremises por la enorme diversidad de cuños que podría indicar una producción extensa de ella. Sin embargo, los indicadores arqueológicos sugieren la confirmación de una circulación monetaria de carácter restrictivo y limitado. En el caso que nos ocupa y sobre el conjunto de 200 tremises analizados, el grueso de ellos para la provincia de Toledo, de Cuenca, de Madrid,
se localizan en realidad en dos áreas muy concretas, Recópolis y Toledo, grandes centros urbanos del área y posiblemente el último eslabón en los que se producía la transformación extractiva en moneda y capaces de contener o desarrollar infraestructuras materiales orientadas a la élite. A partir de estas variables generales, a partir de estas variables que les acabo de enunciar, vamos a ir enunciando una serie de preguntas, de cuestiones en torno a la circulación monetaria y cómo ésta se refleja en el registro arqueológico y, a su vez, abren cuestiones más amplias. Por un lado, no podemos olvidar principalmente que en el área de estudio nos van a existir dos cecas. Por un lado Toledo y por otra parte Recópolis. Aunque a lo largo del siglo VI el Estado visigodo mantuvo posiblemente un sistema de cecas provinciales, durante el reinado del rey Leovigildo se va a producir un proceso de emisión de nuevos tipos que implicó también un ajuste metrológico y metálico en las monedas. Estos nuevos tipos aparecerán entre el 579 y 580, caracterizados por poseer un reverso de cruz sobre gradas e identificación de ceca, imitación de las piezas acuñadas por Mauricio Tiberio en Oriente a partir del 578. Esta organización del sistema monetario por parte de Leovigildo supuso un cambio drástico, supone la puesta en marcha también de una serie de cecas hasta entonces no identificadas, lo que no quiere decir que existieran, pero sobre todo la emisión de unos primeros tremises con una serie de pautas metrológicas, de pautas también de contenido aurífero y también de distribución a partir de unos núcleos muy concretos del territorio. En cuanto a los volúmenes productivos, en el área de estudio es evidente que lo que vemos a lo largo del siglo VII es el paulatino aumento de la centralidad de la ceca de Toledo dominante frente al resto de las cecas provinciales, frente al resto de las cecas de la provincia cartaginensis, que es la provincia donde realmente nos encontramos en el área de estudio. Una centralidad que, si bien va a ir aumentando a lo largo del siglo VII, podemos matizarla especialmente para los momentos iniciales. Y esos momentos iniciales vienen muy marcados por el comportamiento de la otra ceca que tenemos en el territorio de estudio, que es la ceca de Recópolis. Junto a las acuñaciones de Leovigildo y Recaredo, conocemos ejemplares posteriores de Sisebuto, Suintila y Bitiza. A pesar de su disminución en el peso del conjunto de las cecas a nivel peninsular, prácticamente Recópolis tendrá un peso en el conjunto de las cecas peninsulares de en torno a un 2%. Hay un periodo en concreto, el periodo entre el 579 y el 584 especialmente, en el que el peso de la ceca se mueve en unos parámetros en torno al 10%, que además se mantendrá también en unos porcentajes por encima del 5% durante el gobierno de Recaredo. Con posterioridad a esa fecha vemos como la ceca va a ir decreciendo en su producción. Especialmente creemos por dos procesos: la paulatina puesta en funcionamiento de cecas en el sur de la Cartaginensis, en las áreas próximas de la Bética y de la Hispania bizantina recién conquistada, dentro de un modelo de implantación y de organización del territorio en el que parte de la producción monetaria se desplazaría a nuevas áreas. Otros elementos importantes a partir ahora de la seriación estratigráfica va a ser la caracterización de los tesoros o depósitos. En este caso, a partir de los tesoros ya conocidos, como el tesoro de Recópolis, en el que me voy a referir ahora a la revisión estratigráfica que hemos realizado en torno a él, y también a diferentes hallazgos, la mayor parte de ellos que se han producido en contextos urbanos de época visigoda. En ese sentido, Recópolis y Toledo señalan aspectos complementarios. La primera, Recópolis, permite identificar indicadores concretos de la circulación monetaria entre finales del siglo VI e inicio del siglo VII, mientras que los contextos toledanos permiten acercarnos a la conformación de la circulación a finales del siglo VII e inicios del VIII. En el caso de Recópolis se trata del espacio donde se produce la mayor concentración de hallazgos monetarios de época visigoda hasta el momento en el área central, en gran medida por el enorme peso de su tesoro, conformado por 90 ejemplares del primer periodo de acuñaciones de época visigoda.
Ya hemos señalado, sin embargo, que a lo largo del siglo VII irá perdiendo importancia. Sin embargo, no hay que olvidar que en época de Leovigildo, en época de Recaredo, mantendrá un simbólico mensaje político en las acuñaciones que se emiten de esta ceca bajo la leyenda de Recopolis fecit. Hace ya algunos años que tanto Lauro Olmo como yo emprendimos una revisión de la circunstancia del hallazgo del tesoro que se encuentra expuesto en la actualidad en el Museo Arqueológico Nacional. La excavación de las áreas próximas al lugar del hallazgo en la década de los 80 y la década de los 90 nos obligaron a un replanteamiento de la situación estratigráfica del tesoro, que Juan Cabré, el excavador en los años 40, identificó con unos contextos que a la luz de las nuevas intervenciones situaban en una fase de reutilización del edificio en época bajomedieval. Repito lo que estoy diciendo, es decir, Juan Cabré colocó en su interpretación general del yacimiento en unos contextos estratigráficos el tesoro que no encajaban con nuestra secuencia estratigráfica del yacimiento a partir de las intervenciones recientes. La revisión del lugar del hallazgo nos llevó incluso a la revisión crítica con los trabajadores que participaron en la excavación del lugar donde había aparecido el tesoro, ratificándonos que efectivamente este no apareció en el lugar donde se presenta en la memoria, sino en realidad en una zona, en el sector noroccidental de la basílica, por debajo de un pavimento de opus ininum, lo que explicaba también muchas de las características del tesoro que ya empezaron a generar dudas incluso desde prácticamente su descubrimiento por autores como, por ejemplo, Beltrán Villagrasa. La existencia del tesoro, su ubicación estratigráfica por debajo del pavimento de opus ininum, abre un debate sobre su significado, al que podemos sumar su propia estructura. El conjunto es extraño en el contexto de los hallazgos monetarios del siglo VI y VII en la península ibérica y formado por piezas de diversa procedencia. Por un lado, los tipos preolivigilianos producidos a lo largo del siglo VI, la mayoría de ellos imitaciones de los tremises acuñados por los emperadores bizantinos Justiniano y Justino, que han sido identificados tradicionalmente como emisiones visigodas. A este conjunto debemos añadir, además, una pieza sueva de la serie Latina Munitas, emisiones merovingias y bizantinas peninsulares, como recientemente ha destacado Parlet y Morrison. El conjunto de las piezas externas, digamos, no emitidas por el Estado visigodo representa un 7,77% del total del conjunto, un porcentaje reducido aunque significativo. Esta unión de piezas de diversa procedencia no ha tenido similitud con otros hallazgos peninsulares, no solo por su heterogeneidad, sino también por la distancia de los centros productores de estas. La diferente composición del tesorillo de Zorita de los Canes con respecto a los relativamente contemporáneos del Real de la Jara en Sevilla y la Ermida en Santander reflejan una diferente accesibilidad de tipos en la formación de los conjuntos. Todo ello sugiere interesantes alternativas. Por un lado, un corolario de piezas que respondería a motivaciones ideológicas o políticas en la formación del conjunto. Por otro, tal vez se trataría de piezas que llegan a Recópolis en el momento fundacional de la ciudad, lo que demostraría unas características en la circulación monetaria en torno a la ciudad anómalas para el resto de los rasgos observados en los depósitos monetarios de los siglos VI y VII en la península ibérica, caracterizados por la reducida intrusión de piezas externas y un sistema monetario relativamente cerrado. Junto a estos elementos, existen otros indicadores en torno a la circulación monetaria durante la primera fase de constitución del complejo urbano. Supongo que posteriormente Lauro Olmo les va a hablar de manera más extensa sobre lo que es la propia secuencia formativa de la ciudad. Yo solo voy a hablar de los contextos numismáticos, pero sí voy a poner de relieve algunos de ellos desde el punto de vista de la secuencia estratigráfica. En 1998 se produjo el hallazgo de un nuevo tremis merovingio, que se suma a los 3 que formaban parte ya del tesorillo localizado en 1945. Su hallazgo se produjo en un edificio perteneciente a una segunda fase de reformas y ampliaciones del conjunto palatino. La moneda fue acuñada durante el gobierno de Chariberto II de Aquitania. Apareció en el relleno de la fosa de cimentación de la fachada exterior de un edificio de 40 por 10 metros que cierra el conjunto palatino por su lado oriental. Tal como están poniendo de manifiesto las actuales excavaciones, el proyecto de plasmación material del conjunto palatino no finalizó a finales del siglo VI,
sino que se extendió durante al menos el primer tercio del siglo VII, unificando el conjunto septentrional con la basílica y con diversas reformas y reestructuraciones. Asociado a un pavimento durante la fase de articulación y organización de un área habitacional en las proximidades del complejo comercial y productivo, que se configura también durante la primera fase y en el que juega un papel fundamental la producción de vidrio, como ha puesto de manifiesto las investigaciones de Amaya Gómez de la Torre Verdejo y Lauro Olmo, se ha recuperado un tremis de época visigoda emitido entre el 580 y 586 a nombre de Leovigildo C.K. Élvora. Esta moneda aporta una información interesante, no solo por su localización estratigráfica, que debemos situar a finales del siglo VI, siendo relativamente contemporánea del tesoro de la calle Holguín de Mérida, publicado por Mateos, Pizzo y Pliego en el año 2005, sino también porque subraya la intensidad del proyecto de construcción de Recópolis. Poco tiempo después de la ocultación del tesorillo que se documenta en la iglesia, el tesorillo que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, se está produciendo la preparación y urbanización de las áreas inmediatas, lo que sugiere que la primera articulación de la ciudad se produjo en poco tiempo, dentro de un programa constructivo intenso y continuo a partir del 578. Junto a la circulación y atesoramiento de tremises, uno de los aspectos más interesantes es la contemporaneidad en el uso de bronces tardoantiguos, AE2 y AE4. El conjunto de las monedas bajo imperiales aparecidas se han localizado en la fase de planificación urbanística inicial. En el caso concreto de las que les muestro, aparecieron en una pequeña ocultación contemporánea de la construcción de la ciudad, en la que se había producido una significativa concentración de metal. Se entremezclan clavos, agujas, restos óseos vinculados a la actividad textil y dos AE2 de tipo constantiniano, uno de ellos fragmentado que señala la reutilización de ejemplares tardoantiguos a finales del siglo VI después de Cristo, una realidad, a fin de cuentas, frecuente en el ámbito meridional y el ámbito levantino, que señala el mantenimiento en circulación de las piezas romanas, mayoritariamente del último tercio del siglo IV e inicios del siglo V, junto a tipos bizantinos que, sin embargo, son poco frecuentes más allá de las zonas costeras. Asimismo, en el caso de Recópolis y también en contextos estratigráficos posteriores pertenecientes a la segunda mitad del siglo VII, se ha recuperado otro AE2, a lo que se debe sumar ya también en estratos fechables del siglo VIII, un antoniniano de Marco Probo y un as acuñado bajo el gobierno de Calígula con C.K. Caesar Augusta, en espacios domésticos de la primitiva fase islámica. A estos hallazgos también debemos sumar las propias referencias de Cabré, que destacó el hallazgo de piezas de Graciano en la iglesia, lo que sirvió para mantener y defender, en su caso, el origen bajo imperial de la construcción. Frente a los elementos que hemos visto anteriormente y que quería referirles, la caracterización de los depósitos monetarios de primera época, de esos depósitos monetarios de finales del siglo VI, principios del siglo VII, y también la articulación espacial dentro del contexto de Recópolis y la presencia en los momentos fundacionales de moneda bajo imperial, vamos a mencionar brevemente los contextos estratigráficos y numismáticos en el caso de la Vega Baja. En el caso de la Vega Baja se trata de un amplio espacio de 90 hectáreas en las proximidades del curso del Tajo, donde se situó la expansión de la capital del estado visigodo entre los siglos VI y VII. Las excavaciones que se desarrollaron durante la pasada década han permitido identificar la intensidad del programa constructivo y la expansión de los suburbia, mencionados en los textos conciliares. Las intervenciones arqueológicas indican la transformación de algunas áreas del yacimiento a lo largo del siglo VII, VIII, en áreas productivas y habitacionales. Y también, bien detectado también a partir de indicadores numismáticos de época islámica, que durante el siglo IX se extiende el expolio del conjunto, coincidiendo con el comienzo también de su abandono. La Vega Baja de Toledo ha aportado ya un amplio número de tremises de época visigoda, junto a elementos relacionados con el intercambio y peso de metal, vinculados a actividades comerciales como son la recuperación de ponderales y restos de balanzas. En los últimos años, al Tesoro de Toledo o Vega Baja I, una pequeña ocultación formada por 8 piezas con una cronología entre el 680 y el 702, recuperado en 1957, debemos sumar el hallazgo de un nuevo tesorillo de 30 tremises con piezas de Sisebuto, Suintila, Sisenando y Chintila. Su ocultación ha sido fichada a finales del siglo VII, aunque queda por resolver su posición estratigráfica definitiva. En otros contextos avanzados del siglo VII o inicio del siglo VIII, a lo largo del yacimiento, han aparecido otros tipos monetarios acuñados en época visigoda.
El primero de ellos, emitido bajo el gobierno de Bamba, ceca emérita, fue recuperado genéricamente por debajo de los niveles de inhumación de cronología islámica durante la fase evaluativa de las características del yacimiento. En un contexto avanzado del siglo VII, en un área doméstica de habitación, se recuperó una nueva pieza acuñada a nombre de Suintila, ceca Córdoba. En posición secundaria se ha recuperado una moneda de Suintila, ceca Tarraco, y otro ejemplar acuñado bajo el gobierno de Tulga, y con similar oficina que se detectó en contextos bajo medievales en las proximidades del área 10.000. Se conoce también la localización de un tremis de Leovigildo al sur del yacimiento, sin posición estratigráfica definida, y otra pieza de Suintila, ceca Tarraco, en niveles superficiales. Uno de los elementos más interesantes, junto a la aparición del tesoro de finales del siglo VII, que ha aparecido recientemente en los tremises, ha sido la localización en un mismo contexto estratigráfico de la primera mitad del siglo VIII de feluses y tremises asociados, y que abre dos cuestiones. Por un lado, la continuidad o duración de las acuñaciones visigodas durante el siglo VIII, hasta dónde llegan, y por otro, la caracterización de los tipos circulantes que acaban poniendo fin a lo que es la circulación de la moneda visigoda. Su hallazgo, que se produjo en el área 10.000, incluye a dos edificios de planta trapezoidal con una secuencia estratigráfica de mediados del siglo VI a época emiral. En concreto, en un área productiva, en un área vinculada principalmente a la producción de pequeñas cantidades de hierro, bronce y vidrio, apareció asociado un tremis de Herbigio con un felus tipo 2A de los emitidos probablemente en el periodo entre el 711 y el 756. El lote cerámico, que por otra parte acaban de ver, remite también a contextos avanzados de época visigoda, con estrecha relación con otros centros urbanos peninsulares, especialmente con Recópolis, pero también con yacimientos como La Vega en Boadilla del Monte o Bosques de Arriba, lo que muestra la interacción de las ciudades con su territorio inmediato. En el caso de Recópolis también hemos detectado estratigráficamente la localización de tremises en fases muy avanzadas. En este caso, un tremis de Tulga en un silo. El hallazgo de la moneda, de acuerdo a los contextos estratigráficos inmediatos, se encuentra en una posición secundaria. Me explico. El momento en cuestión debe vincularse a una fase de ocupación caracterizada, entre otros elementos, por el expolio de las estructuras conformadas durante el siglo VI y el siglo VIII, y la amortización de amplias áreas del yacimiento mediante grandes rellenos de arcilla. Consideramos, por tanto, que se encuentra en una posición secundaria y simplemente resultado de las propias remociones dentro de esa segunda fase islámica ya de primeros del siglo IX. Frente a los indicadores que acabamos de ver de circulación, el tremis aparece de manera excepcional a lo largo del territorio. La intensificación de las intervenciones arqueológicas en la década de los 90 y principios de este siglo permitió caracterizar el espacio campesino, especialmente en el sur de la Comunidad de Madrid y el este de la de Toledo. El poblamiento, conformado mayoritariamente por aldeas tan conocidas en la bibliografía como Vózquez, sin embargo, muestran una ausencia de tremises, pero también de monedas tardoantiguas. Vigil Escalera señaló hace algunos años la desaparición del circuito monetario y su desabastecimiento en contextos arqueológicos del centro peninsular a partir del siglo V. Los datos arqueológicos así lo sugieren, pero tal vez ha llegado el momento de afrontar que, independientemente de los indicadores de Toledo y Recópolis, existe un conjunto de elementos que deberíamos replantear de nuevo en análisis. Por ejemplo, la reciente publicación, en el caso de Complutum, de un conjunto de 160 monedas entre el siglo I y el siglo IV y el siglo V, en el que no hay ninguna ascripción estratigráfica y que nos impide saber si alguno de esos conjuntos podrían estar fechados a época visigoda. Dentro de la parquedad de los hallazgos, y con esto termino brevemente, dentro de la escasez de esos hallazgos que les estoy mencionando brevemente, puedo mencionar algunos elementos también para el debate, que es, aparte de los complejos urbanos, donde nos aparecen los pocos tremises que aparecen en el territorio. En el caso concreto vamos a presentar de manera absolutamente sistemática tres lugares. Uno de ellos es el yacimiento de La Vega, en Boadilla del Monte. Se trata de una pequeña explotación agropecuaria levantada a mediados del siglo VII con continuidad en la primera mitad del VIII. Se sitúa en las proximidades de una villa tardoantigua, la Pincarrona, que empleará como cantera y abastecimiento de material constructivo. La intervención arqueológica ha mostrado una paulatina extensión del asentamiento y, asociado principalmente a un ámbito doméstico, se ha localizado principalmente una moneda de Jicabitiza ceca Tarraco. Al mismo tiempo, también encontramos en espacios posiblemente, entre comillas,
aristocráticos, aunque queda por definirlos, en la propia provincia de Guadalajara, en el yacimiento de Illana, el reciente localización de una moneda en el yacimiento del Soto, una moneda de Égica acuñada en Córdoba Patricia, por ejemplo, en un enterramiento. O también otros conjuntos ya más conocidos, como por ejemplo el conjunto del tesoro de la Osa de la Vega, en la mina de Lapis Specularis, en la que en los años a principios de siglo se localizó un tesorillo de 15 monedas, integradas mayoritariamente por un conjunto de piezas de finales del siglo VII y principio del siglo VIII. En cualquier caso, y sin extenderme demasiado, puedo enunciar una serie de conclusiones a partir de esa relación entre secuencia estratigráfica y registro numismático. Por un lado, la circulación monetaria de época visigoda, a partir de los contextos arqueológicos, muestra un circuito restringido en el que juegan un papel fundamental las ciudades y de manera específica las cecas. Los datos sugieren que, a diferencia del área mediterránea, la circulación de tipos tardoantiguos en bronce fue esporádica, conformando un volumen de piezas muy reducido entre los siglos VI y VIII. Existe, por tanto, una situación de dualidad crítica, marcada por la reducida presencia de la moneda y su significativa ausencia en espacios campesinos. Su identificación en espacios aristocráticos, si es que los que algunas veces se han definido lo son, es tenue, aunque existen indicadores de circulación monetaria como resultado de la posición central de estas élites locales en el proceso de recaudación. Por otro lado, el proceso de desaparición de la masa monetaria en circulación debió ocurrir en un periodo corto tras el 711. Y, por último, la conformación de los tesoros y los depósitos arqueológicos sugieren un proceso de reorganización monetaria en el periodo final del siglo VII e inicios del VIII. Muchas gracias.